Pues hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión. Tengo ahora mismo como invitado a Pablo Fernández, que ya seguramente lo conoceréis del otro vídeo en el que estuvimos hablando acerca del cerebro creativo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Ray y todos los Y nada, videntes. la cuestión es que el otro día estábamos hablando acerca de Bellas Artes, ¿no? Y un poco, bueno, cómo estaba de alguna manera formado todo lo que vendría a ser el sistema educativo orientado a las bellas artes, ¿no? Y veíamos como había diferentes universidades, cada una con un planteamiento distinto y tal. Y yo creo que podría estar muy bien tener una vez más, gracias por brindarte a poder ayudarme a un poco Dilucidar. deshilachar y poder investigar un poco más sobre este tema, que ya sabes que a mí me gusta mucho, y es el tema de la perspectiva de algún modo neurocientífica a la hora de abordar el arte. Entonces creo que podía estar bien un poco que me comentaras o poder tener así un breve intercambio de ideas respecto a qué te parece lo que es el sistema educativo orientado a lo que vendría a ser la creatividad. La otra vez estuvimos hablando acerca del cerebro creativo. Os dejo, por ejemplo, os dejo, por cierto, a toda la gente que nos estéis viendo un enlace luego para que podáis ver la entrevista que le hice a Pablo, que por cierto está, no sé si lo has visto, pero creo que la han visto ya, no sé si 1.500 personas así, que es bastante gente, está bastante Me bien. gustaron los comentarios, muy bonito. Sí, los comentarios la verdad que son Muy guapos. en general de agradecimiento y las personas como muy contentas con el vídeo, yo también tengo que decirlo, y creo que es de las entrevistas así que para mi gusto de las más potentes que hemos tenido. Me gustó mucho todo lo que hablamos Pues a y ver por si eso tenía conseguimos ganas otro. otra vez de volver a tenerte por aquí en el canal. Ya sé que no ha pasado mucho tiempo, que habrá gente que dirá, hostia, tío, estás haciendo doblete, pero es que vale la pena. Entonces, ¿cómo ves tú el sistema educativo un poco? O sea, de cara a desarrollar la creatividad en los niños, por ejemplo. Y a partir de ahí, si quieres, vamos tirando del hilo. Vale, vale. Vamos a crear un marco conceptual, ¿vale? Vamos a Venga. hablar un poquito de la neuroeducación. Esta nueva forma de entender la educación a través del conocimiento que se está teniendo ahora en la neurociencia de cómo nuestro cerebro aprende. Mira, lo Ujú. más interesante es el haber descubierto que el sistema educativo actual realmente está completamente obsoleto con relación a lo que nos está diciendo la neurociencia en estos momentos. O sea, para nada el cerebro aprende como nos enseñan en las aulas. Hay que Ok. entender que nuestro sistema actual de educación no ha cambiado nada desde su creación en el siglo XIX en Prusia. ¿Vale? Viene de Prusia y con la influencia de Pavlov, en donde en aquel momento la necesidad que había era de llenar las fábricas y hacer soldados. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, el sistema educativo se fundamentaba, bueno, ya he visto cómo son las aulas, pero las aulas de ahora son como las que eran en aquel siglo, ¿vale? Para mecanizar los procesos, ¿vale? Porque en esa época industrial, pues se necesitaba que la gente fuese a las fábricas y luego se necesitaba que la gente fuese a las guerras, entonces no se trabajaba el pensamiento crítico, ni abstracto, ni era interesante ese desarrollo artístico, porque tú no ibas a crear realmente a un individuo que operase en esas áreas. A ti te interesaba un tipo que estuviese en la fábrica y que hiciese un proceso mecanizado, automatizado. Con lo cual lo que te interesaba era que replicase casi como un robot, como una máquina, ¿vale? Replicase lo que tú le decías y luego que pudiese recibir órdenes si fueses un buen subordinado. Así que con la varita tal, te daban en los dedos, tenías que aprender de memoria las cosas que se te decían que tenías que aprender y esto, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿qué desarrolla y qué inhibe? Ujú. Bueno, pues eso desarrolla ciertas áreas verbales del hemisferio izquierdo cerebral, ciertas áreas matemáticas, matemáticas sin comprensión, ¿de acuerdo? Porque es por repetición, ¿vale? Tú tenías que aprenderte las reglas de la suma, de la multiplicación, de memoria también, memorizando, ¿vale? Las tablas de multiplicar, dividir, todo lo que sea que se aprendiese, literatura, bueno, lo que fuese, todo era por memoria, memorización, ¿de acuerdo? La memoria no funciona, ni muchísimo menos como se trabaja en las aulas. O sea, estudiando nuestros cerebros, la memoria a largo plazo, todos sabemos, además por experiencia, que la memoria a largo plazo tiene que tener una impresión emocional, ¿vale? Y no solo eso, sino también tiene que estar relacionado con algo y con algo que realmente sea importante para tu supervivencia. Nosotros no somos
Ray, seres lógicos, como tratan de hacernos, como si fuésemos robotizar nuestros cerebros. Somos seres biológicos. El fundamento de nuestra biología es reproducción y supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro cerebro es una extensión de ese principio biológico. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y reproducirse, básicamente. Entonces, se ha mejorado a sí mismo, se ha recableado a sí mismo, ha ido creando cada vez capas superiores en el cerebro, ¿vale? Para hacer el proceso cada vez más cognitivo y cada vez más creativo, precisamente. Eso es la evolución realmente de los primates, ¿vale? Irnos haciendo cada vez más previsores, porque lo que busca nuestro cerebro es predecir el futuro. O sea, para la incertidumbre, ¿no? Porque el cerebro necesita adelantarse a los acontecimientos para mejorar la posibilidad de supervivencia y la posibilidad de, al fin y al cabo, reproducirse. ¿Cómo hace esto? Imaginando posibles escenarios y viendo a ver las posibles interacciones que pueden haber con el entorno, ¿vale? Para que tú puedas conseguir lo que quieras. Entonces, la imaginación es fundamental en este proceso. La exploración es fundamental en este proceso. Nuestro cerebro aprende y consigue memoria a largo plazo cuando es algo importante para su supervivencia y su reproducción. Aplicaciones prácticas y reales que todos conocemos. Cuando has tenido un problema con tu pareja, las palabras que se te han dicho, ¿vale?, se te quedan grabadas a fuego. Pero no solo las palabras, las imágenes. Y no se te olvidan jamás, pero sin embargo las palabras, o sea, el contenido del texto, ¿vale?, de historia del arte, de no sé qué, del impresionismo, de Monet, de año 1872, en el Louvre, con el... eso no se te queda, vamos, más que 10 minutos para el examen. Pero lo que te dijo la novia, las imágenes que se reprodujeron ese día, se te quedan grabadas forever, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a analizar cómo funciona entonces nuestro cerebro. Nuestro cerebro no funciona de una manera exclusivamente auditiva con una palabra, con el verbo, con la palabra, ni muchísimo menos. De hecho, prácticamente es imposible retener la información así. Vamos viendo que la información a largo plazo, ¿cómo se suele retener? Imágenes, ¿vale?, sonidos, sensaciones, emociones, ¿vale? Tiene que haber intensidad. Vale, para que comprendamos cómo funciona esto, nuestro cerebro es más bien como una cámara de cine, realmente, ¿vale? Con todo lo que tiene la cámara de cine, visual, cinestésico, auditivo, pero sería una cámara de cine ya holográfica, o sea, ya muy sofisticada, que permite la colección de todas esas impresiones de los sentidos, tan sofisticados como es nuestro cuerpo, que puede sentir por todas partes, y aparte es una cámara que se mueve, ¿vale?, que está en movimiento constante. Y tiene la capacidad de 360 grados. Entonces, nosotros somos como si fuese el director de cine, ¿vale? Somos, por así decirlo, el observador que está observando. ¿Dónde pones la atención, Ray? ¿Dónde vas a poner la atención? La atención va a estar siempre enfocada en aquello que es importante para ti. ¿Qué es importante para ti? Aquello que implica tu supervivencia y tu reproducción. Una vez más, siempre es así. Así que si nos vamos a las aulas y volvemos al colegio, donde hay un señor que no me interesa nada, ¿vale?, en absoluto, porque ni es importante para mi supervivencia ni para mi reproducción, no me motiva, ¿de acuerdo? O sea, no me motiva en absoluto. Otra cosa es que tengas una profesora, los chicos y tal, que te gusta, ¿vale?, que es sexualmente atractiva y vas a poner mucha atención en su clase. De alguna manera le vas a hacer más caso que a otra persona que no tiene interés para ti de ningún sitio. Bueno, entonces, vamos a ir ya viendo un poquito las claves. Se nos educa en un formato donde no puede haber emoción, donde solo recibes información, no la expresas, donde no creas información. Y aquí vamos a algo súper importante, no creas información. Solamente se trata de que la repliques. Pues esto utiliza muy pocas áreas del cerebro que hacen muy difícil el aprendizaje. Es verdad que a través de mucha repetición, al final se van haciendo memorias a más o menos largo plazo, ¿vale? Con ese entrenamiento. Entonces luego vienen pues los chicos listos de la clase, que vamos a ver que también tiene un componente que nos interesa,
¿vale? Para sacar y extraer para ver cómo funciona el cerebro. Y es que esos chicos normalmente suelen recibir una recompensa sobre todo en casa, ¿vale? Porque reciben aprecio, valoración, ¿vale? No solo de papá y mamá, sino también en la sociedad. Eso es importante para tu supervivencia. Por eso esos individuos ponen más atención y disponen su cerebro con mayor capacidad de retención, ¿de acuerdo? Porque reciben esa dopamina que es esencial para su supervivencia. Entonces ya vamos viendo otro elemento que nos interesa que está relacionado con el cerebro creativo. Vamos a ir viendo ahora, porque poco a poco vamos a ir viendo entonces cómo lo creativo nos puede ir ayudando en el aprendizaje y en las aulas, ¿vale? Así, si vamos viendo cómo funciona esto, mira, hay muchos experimentos que evidencian que cuantas más áreas del cerebro estén implicadas en el aprendizaje, más se aprende, ¿de acuerdo? Mucho más. Mientras que de lo auditivo y repetitivo solo capta un 20% de la información y solo retiene entre el 10 y el 15%. Pero se ha experimentado que cuando en el proceso es el hacer, o sea, aprendiendo, haciendo, explorando, ¿vale? Y conectando, relacionando las cosas, el aprendizaje es del 90%. Fíjate la diferencia. ¿Cómo tendría que aprender entonces uno? Y vamos entonces a relacionar esto con lo del otro día, con el cerebro creativo. Si tú en el colegio, ¿vale? Cuando eres un niño, se te permite experimentar aquello con lo que se va a aprender, imagínate, ¿no? Hay un tema del día, el propuesto, lo que sea, ¿vale? Vamos a el triángulo y vamos a con Pitágoras o vamos con, sí, con geometría. Pero tú imagínate que el profesor, en vez de soltarte ese rollo en la pizarra, de que no te enteras de nada, de esas leyes griegas que te empiezan a sacar ahí para hacer ecuaciones, te empieza a transmitir una historia. Atención. En el momento que te empieza a transmitir una historia, ya empieza lo visual y te empieza a estimular la imaginación. Vámonos a Grecia, siglo II antes de Cristo, y vemos allí a este señor que empieza a construir, pues en su casa necesitaba una esquina y entonces ahí el triángulo y entonces, ¿cómo meto yo esto aquí? Y entonces el hombre empieza a pensar, ¿cómo podría hacer yo esto? Y preguntas a la clase, ¿cómo se os ocurre a vosotros? O sea, haces partícipe al aula del proceso creativo. ¿Cómo podríamos, qué os imagináis que podríamos hacer? Porque resulta que le faltaba una esquina de la casa y no sabía cómo medirla y tal y cual. Ah, pues mira, con un palo. Y entonces cogemos un palo y entonces aquí otro tal. Bueno, empiezas a darle así a la imaginación y empiezas a explorar las posibilidades y empiezas a construir el aprendizaje, ¿vale? De una forma creativa. ¿Qué ocurre en esto? No solo eso, reúnes a los chavales y formas equipos. Y luego dices, al terminar vamos a hacer una competición a ver quién nos da la mejor solución, ¿vale? Entonces introduces el tema del reto, que es el juego, ¿vale? El jugar a ganar, que ahí entonces estás poniendo también otro elemento, la dopamina del premio, ¿vale? Del que va a conseguirlo, que es lo que pasa ahora a todos los chavales que están metidos en Instagram recibiendo un like o no sé qué. O sea, eso del like, el exponerte y recibir una apreciación estimula esa dopamina, ¿vale? Entonces, incluyes todos estos elementos, el que haya ese premio, ¿vale? Esa dopamina, el que haya ese reto, el que haya esa exploración, el que haya esa creatividad, va a hacer que todo el cerebro se ponga en marcha. Formas grupos, con lo cual hay la energía emocional del equipo, ¿vale? La tribu, con un propósito común, todos dispuestos para cazar algo que sería ese objetivo de aprendizaje, y luego el que haya un hacer. Les das herramientas, ¿vale? Les das herramientas para que experimenten con el aprendizaje. Ahí, esto me recuerda muchísimo a cualquier proceso artístico. Vamos a pensar en el proceso artístico, ¿vale? Porque luego podemos enlazarlo todo. A ver. El proceso artístico es algo parecido. O sea, tú tienes que sacar una obra, tienes que crear algo de ti, algo de dentro, tienes que echarle imaginación, ¿vale? Luego tienes ahí tu lienzo o lo que sea, ¿no? El barro, las herramientas, los pinceles, las pinturas, el cincel, los diferentes elementos que vas a utilizar manualmente. O sea, vas a hacer, ¿vale? Porque no solo es pensar, sino que vas a hacer que la imagen se convierta en algo real.
vas a crear algo, ¿vale? Que antes no existía. Igual que el aprendizaje es algo que antes no existía en tu cerebro y vas a tener que crearlo. Entonces tienes que utilizar todos tus sentidos. En el proceso creativo utilizas todos los sentidos. Estás sumergido. Sí, ¿Qué vas a perdona, te decir? quería hacer un paréntesis, pero no sabía en qué momento entrar para Cortarme. para no cortarte el hilo. Venga, va. Pero era un poco al hilo de lo que estabas comentando antes. Hablabas un poco de cómo de alguna manera nuestro cerebro está diseñado para reproducirnos y sobrevivir, ¿no? Sí, Y hablabas un poco de cómo la imaginación en realidad es una herramienta, ¿no? Que nuestro cerebro ha sido capaz de ir generando con el tiempo para poder visualizar diferentes escenarios, ¿no? Hay un mamut, por decir algo, ¿no? Si voy por aquí, puedo cazarlo, si voy por allá, o yo qué sé, o cómo puedo hacer para cuando llueve, qué podemos construir para evitar la lluvia, o yo qué sé, ¿no? la primera obra de arte estaba ahí, rupestre, y es lo que hacían. Vale, entonces, digamos que en ese aspecto, digamos que tiene cierta coherencia el hecho de que podamos imaginar. Pero cuando empezamos a adentrarnos en el mundo creativo, tal como se concibe ahora, desde el terreno de las bellas artes, pintura, escultura, tal, es como, está un poco distante, ¿no? De este objetivo No, eh, primordial, no. de lo que eran sus raíces. Es Vamos a ver como, que tiene algo que ver con ello, a ¿vale? ver, eso es lo que Pero me... también Sí. podemos dejar el interrogante Ujú. para que respondan aquí todas las personas que puedan ver este vídeo y nos digan Vale, cuáles son sus propias percepciones o ideas de cuáles son las vale, posibilidades, ¿eh? ok. Porque ahí entraríamos en esa, a lo mejor en conceptos ya más abstractos de esa mente superior o lo que sea, ¿vale? Pero vamos a ver desde el punto de vista del ADN, de la biología, de la supervivencia y reproducción, que curiosamente es posible que, aunque al principio el arte sí que estaba más vinculado, esas bellas artes, a la supervivencia, a Ujú. crear nuevos escenarios de los cazadores, ¿vale? Para poder sobrevivir mejor, ¿vale? Emulando la naturaleza o no, o creando nuevas posibilidades que les podrían estimular a hacer mejor su trabajo en equipo, con el tiempo eso va desapareciendo, esa función a lo mejor, pero la belleza va surgiendo a lo mejor simplemente el concepto de la belleza. Vamos por el tiempo, ¿no? Aunque ahora ya vienen otras cosas donde no incluye ni siquiera la belleza. Pero sí, la belleza y la armonía nos hace más referencia a la reproducción, ¿vale? Como puedes ver en el reino animal, ¿no? Cómo utilizan la danza, algunos animales, la belleza, los colores de las plumas o lo que sea, con el Ujú. objeto reproductivo. O sea, esa creatividad, por ejemplo, de la naturaleza, siempre suele tener un objeto más reproductivo. Y la reproducción sirve para la supervivencia, ¿vale? Todo Ujú. está entrelazado. Pero parece ser que esto es como ese otro lado, ¿no? Poniendo entre comillas como potencias masculinas o femeninas, ¿no? La supervivencia, el estrés y Mm. el eje simpático de nuestro cerebro, como que sería la parte más guerrera, bueno, en principio los machos de la tribu eran los que iban a currar, ¿no? A cazar o a matar a la tribu de enfrente. Mm. Y la hembra se dedicaba más a la reproducción y de la especie y demás, y al cuidado. Aunque eso va evolucionando, pero como masculino y femenino, ya no como hembra y macho, sigue habiendo estos principios incluso en nuestro cerebro. La parte simpática del estrés o masculina de nuestro sistema nervioso y la parte parasimpática o de relajación y de reproducción. Vale. Entonces, en un ambiente bello, por así decirlo, armonioso, se facilita la reproducción. Se estimula más el eje parasimpático. De hecho, tú solo puedes ver arte o experimentar arte desde el lado parasimpático de tu sistema nervioso, ¿vale? Porque no lo puedes apreciar desde el lado simpático o estresado. Fíjate que es un acto de recibir, de percibir, ¿vale? Estamos hablando cuando ya está la obra hecha, desde el punto de Estoy vista del... flipando porque nunca hubiera hecho esta conexión y me parece interesante el hecho de pensar que, o sea, hay un trasfondo, digamos, casi, podríamos decir que erótico Sí, en la creación, en el hecho de que alguien pueda pintar un cuadro, que pueda estar expuesto y que eso de alguna manera pueda favorecer lo hay. un entorno. Sí, sí, no digo que no, De hecho, simplemente lo que me sexual siempre sorprende está muy porque... presente en lo bohemio, ¿no?
No, no, O sea, interesante. hay una vinculación con la sexualidad, o sea, con la parte sexual, con la parte reproductiva. Y de hecho es reproducir, ¿no? Incluso esa palabra, ese verbo se utiliza. Voy a reproducir una obra, voy a crear el acto de parir, ¿no? ¿No te das cuenta que están todos estos elementos femeninos? O sea, estoy embarazado de una idea y estoy preñado de una idea creativa y necesito parirla, necesito crearla. O sea, creación, útero, ¿vale? Todos estos elementos siempre están vinculados, ¿vale? De una forma u otra. Y pues por eso decimos que sería más como un acto femenino, entre comillas. No hablo de hombre y mujer, hablo de femenino, masculino, ¿vale? En Sí, la sí. naturaleza. Bueno, la verdad es que el crear tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el ser capaz Correcto. de concebir, o sea, Concebir, la claro, concepción, ¿vale? claro, Y la claro. reproducción, reproducir. Mm, Hasta copiar viene a ser también un acto de reproducción, que es lo que hacen nuestras células. Y es que en la biología está todo. O sea, nuestras ya, células copian, ¿vale? El ADN está diseñado para copiar y reproducir la información, ¿vale? Para reproducir la forma y mejorarla, que es lo que hacemos originalmente en el arte, ¿vale? Reproducir la forma y mejorarla constantemente, ¿vale? mm, Inventar una nueva forma cada vez más, ¿vale? Por así decirlo, superior. Y ahí es donde vamos buscando como esa belleza. En ese arte vas buscando esa reproducción, esa mutación. ¿Te das cuenta? Incluso en el ujú. arte viene la mutación. Todos estos elementos están aquí involucrados. Entonces produces una mutación de la realidad que permite la mejora de la raza, la mejora de la mente, la mejora del cuerpo, la mejora, ¿vale? El canon. O sea, todo va. Fíjate, hay algo que hacían los griegos que sabían mucho de todo esto, muchísimo, y sabían la conexión que había entre el cuerpo y la mente. Ellos crearon la raza supuestamente más hermosa de la época, ¿vale? A través de crear su canon de belleza en las esculturas y hacían que las mujeres embarazadas se paseasen constantemente por esos jardines. Entonces, cuando tú ves esos jardines griegos con esas imágenes de esas Venus, de esos hombres y mujeres súper hermosos, súper perfectos, los hacían con un objetivo muy claro. Y era que la impresión que producía dentro de las mujeres embarazadas se quedase plasmada en sus hijos que estaban gestando. Y epigenéticamente, ahora mismo, hay evidencia de que esto es real, que realmente se produce un efecto epigenético que hace que se reproduzca esta cuestión. Es por eso que ahora, Eso quiero, o sea, me encantaría que lo desarrollaras más. Por cierto, gracias al Kim88 por esos 5 pounds. Muchas gracias. A ver, cuenta esto. O sea, no, cómo. esto es muy interesante investigarlo. Esto es así, ¿vale? Hacían pasear a las mujeres delante de estas imágenes. Mira, hay muchas evidencias con respecto a esto y con lo contrario. Personas, mujeres, expuestas a la muerte violenta de sus maridos, ¿vale? En directo. Mira, mi padre era ginecólogo, ¿vale? Y un día me enseñó de un libro muy antiguo de ginecología, un feto que había nacido con todos sus huesos rotos porque habían hecho ese suplicio a su marido, ¿vale? En la guerra. Le habían roto todos los huesos y le entregaron a su marido completamente roto y ella estaba embarazada y vio y se quedó con la impresión de esta imagen y cuando parió a su hijo nació con todos los huesos rotos. O sea, hasta ese punto nuestro cerebro puede reproducir las imágenes incluso en el cuerpo. Esto es un tema que, para otro vídeo que podríamos hablar de la arte terapia, ¿vale? De cómo realmente a través de lo que percibimos podemos transformarlo físicamente en nuestro cuerpo. Entonces, los griegos consideraban que la belleza se podía reproducir en el cuerpo, por eso hacían sus frontispicios, por eso en el tema del deporte, ¿no? Del atletismo, que de ahí surge, ¿no? De los atletas, palabra griega, ¿vale? Ellos ponían todas estas imágenes en los frontispicios de los atletas con los cuerpos perfectos para que luego ellos, a través de esa visión, lo fuesen reproduciendo. Mira, la gente que hace culturismo lo sabe perfectamente. Ellos saben que tienen que poner a Arnold Schwarzenegger, ¿vale? En su mejor época, Mr. Mundo, y ellos están siempre mirándose en los espejos y viendo siempre imágenes de los que están más desarrollados para intentar replicarlo físicamente, ¿vale? Y ellos saben que a través de la imaginación, porque lo saben ya, porque lo han experimentado a lo largo de muchos años, mucha gente han dicho, haz esto, o sea, usa tu imaginación, usa tu visualización, ¿vale? Y emociónate con lo que estás viendo, porque eso se plasma en tus células.
Esto ocurre a nivel epigenético, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante ver este funcionamiento que hay entre el cuerpo, sistema nervioso y luego ya a nivel celular, hacia abajo y hacia arriba. O sea, igual que hacia arriba en el sentido como el ADN en su instinto de supervivencia y de reproducción sube hacia arriba y llega al cerebro a hacer un cerebro creativo que también desarrolle la belleza, desarrolle este arte para mejorar ese ámbito también de la supervivencia, que es la reproducción. Ese lado más femenino, por así decir, del cerebro, para transmitir ¿qué, Ray, al final? ¿Cuál es el objetivo final de la evolución y del ADN? El que sobreviva la información más adecuada para la supervivencia. Esto es lo que hacen nuestras células. El ADN lo que hace es mejorarse a sí mismo constantemente, replicarse en formas cada vez mejoradas para la supervivencia y que esa información se vuelva perenne, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas. Qué fuerte. Bueno, no sé, la verdad es que el concepto de la epigenética yo no lo había oído nunca antes, pero me parece muy interesante. Pero claro, aquí ya entraríamos un poco también en algo que me llama mucho la atención y es el concepto de belleza. Porque claro, tú estás hablando un poco de lo que vienen a ser los referentes, tanto para los griegos, la concepción que tenían de la belleza, como, por ejemplo, el otro ejemplo que pones, que también lo conocemos de cerca, ¿no? Por mi hijo, pues bueno, que está muy metido en este mundo, ¿no? De culturismo y tal. Y es verdad que tienen ahí como sus modelos, sus referentes, y es como que tratan de alguna manera emularlos y marcárselos como meta, ¿no? Lo Belleza que pasa es igual que, sí. sí, lo que pasa es que de alguna manera todo esto me llevaría a que realmente, o sea, existe un concepto de belleza y de armonía, y esto es un tema que yo creo que da para muchas discusiones, para mucho debate, mucha charla, y es el si realmente existe una belleza que digamos que sea canónica, ¿sabes? Como que esto es bonito, esto no es bonito, esto es feo, esto no es feo. Entramos ya en un terreno en el que hay personas que se meten Sí, la y, neuroestética. claro, pero me parece que es un tema bastante complejo, porque claro, yo tal como yo lo veo, la belleza puede obedecer muchas veces a fenómenos socioculturales, o sea, es decir, para una tribu que esté en África, quizá pues el concepto que tengan de belleza es uno muy distinto al que puede tener alguien que esté en determinadas zonas de Asia, en Europa o en determinadas zonas de América. En definitiva, Pero hay cuestiones comunes. Esto es lo importante. cuéntame, ¿qué Aunque crees que hay, es? claro, aunque hay aspectos, pero ahí es donde entra la creatividad de la vida y de la naturaleza, ¿vale? En esa arborescencia de un mismo principio que toma muchas formas, ¿vale? Ujú. Ahí es donde está lo creativo, las diferentes formas que puede tomar la belleza, por así decirlo, pero todas tienen como ciertos principios comunes de armonía, ¿vale? De equilibrio de la forma, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué está vinculada la belleza a estos principios? Porque representan salud, ¿de acuerdo? O sea, en un cuerpo que tiene una forma simétrica, ¿vale? A diferencia de un cuerpo que es asimétrico, imagínate que tiene un brazo más largo que el otro, una pierna más corta que la otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos parece feo eso, en principio? ¿Vale? ¿Por qué el cerebro lo cataloga como feo y, sin embargo, cuando es equilibrado, lo cataloga inicialmente como hermoso? Porque es mejor para la reproducción, es mejor para la supervivencia. O sea, eso es lo que considera la biología. Tu biología, Pero tus células, dime. perdona que te corte, pero ¿no crees que realmente, o sea, biológicamente, los seres humanos, o sea, yo no sé tú, pero yo, mira, voy a hablar de algo que es muy íntimo. Yo cuando mis huevos están relajados, tío, no están perfectamente equilibrados. Siempre hay uno que cuelga más que el otro. Estoy cansado de cuando he tenido relaciones con chicas, muchas veces tienen un pecho más grande que el otro. O, ¿sabes? Quiero decir, mira, según la luz, mi nariz se ve hacia un lado o hacia el otro. Es decir, Bien, sí, sí. no somos nunca completamente simétricos. Pero lo Esa, que es esa asimétrico, simetría, esa claro, simetría, incluso el pene, muchas veces va para un lado o va para el otro. vale. Los labios vaginales, a veces hay uno que está más gordo que el Pero otro. ¿qué parece más atractivo de golpe? Y no subjetivamente. Hablo de forma objetiva.
De forma Es que objetiva. claro, depende. No, Yo, por depende ejemplo, de lo subjetivo, claro, porque si hay una emoción, una vez más ya entra lo subjetivo y entra la reproducción ahí, ¿vale? Si te gusta alguien y tiene una teta más grande que la otra, como esa persona emocionalmente te gusta, tu propia dopamina te está diciendo que esta es buena para tu reproducción, que esta persona es buena para tu reproducción. Y seguramente no es por sus tetas, que seguramente que esto no es lo atractivo para ti, ¿vale? A lo mejor lo atractivo para ti es otro aspecto de ella. Y entonces lo otro como que lo sumas, ¿no? Lo otro dices, bueno, o lo aceptas. Pero si vamos a ver de los principios básicos e instintivos, sin que entre la cognición de esa belleza, buscas la armonía y una armonía muy concreta que hace que sea como más reproductivo, ¿vale? Que sea sexualmente más atractivo. pero ¿no crees que hay estereotipos que nos hemos Y no ido, solo hombre y mujer, no estamos pero que hablando ya hemos ido creando de y que todo. realmente no corresponden a lo que es la mayoría? O sea, si tú No, no, ves, no por tiene por qué ejemplo, corresponder a la mayoría, ni muchísimo menos. De hecho, se el supone. esquema, normalmente tú haces un dibujo de un hombre, rollo esquemático, y de una mujer, y normalmente tú, en tu imaginario, puedes hacer otro simétrico, pero luego la verdad, tú te vas a una playa nudista y ves penes para un lado, penes para el otro, penes con forma de grifo, otro que es recto, otro que está como siempre como medio erecto pero colgando. Es decir, es una pasada la cantidad de variaciones que hay del cuerpo humano. Definir que una de esas variaciones es la correcta y que es la canónica y que No es estamos la... hablando de. Bueno, es que son temas diferentes, ¿vale? O Claro, sea, son pero temas ¿me entiendes diferentes. lo que quiero decir? Aquí no se trata de qué es lo correcto, lo que es incorrecto, ni nada por el estilo, ¿no? Sino de lo que instintivamente es más atractivo, más llamativo. ¿Vale? Entonces, cuando pasa el tío bueno de la playa y la tía buena de la playa, todo el mundo sabe exactamente quién es y todo el mundo gira la cabeza. Todo el mundo lo sabe, ¿vale? Y es porque son sexualmente más atractivos. Y son sexualmente más atractivos por alguna razón, ¿vale? Tu biología detecta que hay algo allí que es más interesante. Y por eso es lo que llama más la atención, ese tipo de cuerpo concreto, y no el otro barrigudo o el otro retorcido o el otro tal, que todo está bien y ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Ya, o sea, De, vamos, de, que no estás defendiendo que tenga que haber ahí un tipo de estética que sea para la nada, hegemónica para o la, o nada. la, No, la simplemente super... la percepción que tenemos o que Sí, tiene sí, sí, nuestro sí, sí, cerebro sí. Entiendo lo que quieres de lo que es decir. hermoso o lo que no. Igual que el pavo real, ¿no? Eh, a diferencia del cuervo. O sea, el cuervo, su voz es realmente distorsionante, ¿vale? Y su forma, pues es bastante desarmoniosa, con ese pico tan gordo, tal, que tú puedes enamorarte del cuervo y decir que es maravilloso, pero de entrada, el color negro, la forma que tiene de su pico, el graznido, como que a tu cerebro le resuena como algo, Ya. ya te digo, que bueno, que si tú te has criado con cuervos y te encantan como las brujitas, pues te parece un ser maravilloso, ¿no? Es Pero que claro, es eso. Es que hay tantas percepciones y es todo tan subjetivo porque si, de hecho, es otro tema que también se habla mucho, ¿no? Y es el de, bueno, hay obras de arte que son más bellas que otras, ¿vale? Aquí, digamos que no voy a dar nombres, pero todo el mundo sabrá, porque hay una serie de personas que hacen vídeos también en YouTube, ¿no? Que también de alguna manera catalogan, ¿no? O a mí me da la sensación, o como mínimo, de que sí que, digamos que ponen un ranking de obras que son mejores o peores en función de una serie de parámetros. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención del arte siempre ha sido precisamente ese concepto de libertad, ese concepto de que realmente no hay nada bueno, no hay nada malo, cada cual expresa lo que lleva dentro y no hay una verdad absoluta, no hay una belleza absoluta, no hay nada que esté por encima de nadie, simplemente cada cual comparte lo que lleva dentro, punto. Si empezáramos a valorar el que hay cosas que son más bellas que otras y que realmente desde un punto de vista objetivo se puede catalogar qué obra es más bella que otra, entonces se podría hacer un ranking de qué artistas son los que dibujan obras más bellas que otras y se podría hacer competiciones, igual que se hacen competiciones de atletismo, podría haber competiciones de arte. Además, todo el mundo se pondría siempre de acuerdo en que esa obra objetivamente es un 9,8, la otra es un 9,7, la otra, ¿sabes? Es como que habría un orden establecido. Sin embargo, no es así. Y para mí es lo mágico que tiene precisamente el mundo del arte. Que tú, una misma imagen, yo, mira, tengo aquí un dibujo, por ejemplo, va, me hago un poco de promo, ¿no? Tengo aquí este dibujo. Habrá gente que verá este dibujo y dirá, oye, esto es feísimo de cojones, esto no llega ni a 5. Y habrá gente que dirá, esto es una obra de arte suprema. Y, ¿sabes?
en función Sí, de sí, precisamente pero de esta sí, subjetividad te y entiendo que... perfectamente. Sí, pero son diferentes conceptos, ¿vale? Vale, a ver, Una pues... cosa es creatividad, que eso sería creativo, otra cosa es estética, ¿vale? ¿Vale? Si es estético o no, no es diferente que si es creativo o no, ¿vale? Puede haber muchísima creatividad y poca estética, ¿vale? Y puede haber muy buena estética, increíble estética, ¿vale? Pero muy poca creatividad. Simplemente un plagio de la naturaleza. Pero Ujú, estéticamente es hermosísimo, ¿no? Es casi perfecto. Pero, sin embargo, no es nada creativo. Y luego está la neuroestética, ¿vale? Que se dedica un poquito como ciencia a clasificar, si le gusta hacer esas clasificaciones, si le gusta catalogar y de alguna manera intenta comprender biológicamente los principios neurobiológicos de la percepción estética, ¿vale? Entonces son como conceptos diferentes. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que tú dices. ujú, ujú. Lógicamente la creatividad. Y eso ahora lo enlazamos porque hemos hecho aquí como un giro que está muy interesante y lo enlazamos con la creatividad, ya no tanto la estética, sino la creatividad para nuestro cerebro, cómo opera dentro de nuestro cerebro y cómo nos ayuda al aprendizaje, ¿vale? Y retomo con lo que te estaba diciendo, cómo el proceso creativo es un proceso inventivo, ¿vale? Es un proceso exploratorio y cómo utilizas el cuerpo, involucras al cuerpo y a todos los sentidos en esta Ujú. exploración creativa a la hora de parir algo, ¿vale? Y lo enlazamos con todo eso que estamos diciendo de que tiene un trasfondo de la parte femenina de la naturaleza en acción, ¿no? La parte de la replicación como de nuestro ADN, ¿no? El replicar esta información combinada en una nueva forma, mutada. ¿Te das cuenta que la creatividad tiene mucho que ver con la mutación? O sea, mutar formas, crear formas nuevas a través de mutaciones. Y entonces, claro, ¿qué puede decir que en la naturaleza, la selección natural, qué es lo que elige de esas mutaciones? ¿Cuál mutación es con la que nos quedamos? ¿No? Ahí vendría la clasificación que dices tú del arte. ¿Cuál es la mejor obra? ¿Cuál es la mejor obra? Lo detecta la naturaleza. La naturaleza te dice cuál es la mejor obra creativa, cuál es la mejor mutación, cuál es el mejor cuerpo, el que mejor se adapta a la naturaleza, el que mejor se adapta a la continuidad de la especie en su mejora continua. ¿Por qué el cuerpo humano se ha ido estilizando, se ha ido estirando? ¿Por qué el cuerpo humano ha dejado de ser chato y arrugado, ¿vale? Y peludo? ¿Por qué se le va cayendo el pelo? ¿Qué sentido tiene, ¿vale? Que vaya perdiendo esos elementos y vaya creando estos nuevos. Mm. ¿Por qué esas mutaciones nos van llevando hacia un sentido, hacia una flecha, a una dirección, en principio? ¿Vale? Bueno, yo dejo estas preguntas, ¿vale? ¿Te puedo hacer un pequeño apunte? ¿Hasta Sí, qué punto no crees que realmente, por ejemplo, la publicidad en los medios de comunicación están condicionando también la percepción que tenemos de la belleza? Quiero decir, yo me acuerdo en los años, por ejemplo, absolutamente. en los años 80 el modelo, o sea, las modelos, ¿no? En general eran mucho más delgadas que las actuales. O sea, ahora o al menos es mi percepción, igual me estoy equivocando, no soy un experto en moda, ¿eh? Pero la sensación que tengo por lo que voy viendo es que antes el estereotipo de modelo, por ejemplo, era una mujer hiper delgada. De hecho, se hablaba mucho de los problemas que había con la anorexia, etcétera. Claro, pero eso es en los años 2000, más bien, Bueno, 90, pues 2000. ya te digo, no soy un experto, pero antes, ¿vale? Al 2000, me da igual, a los 90, yo qué sé, no No, no, tengo ni porque idea. ya antes en los 80 y así, no, el cuerpo era más, todavía era más, O sea, si más tú, por normal, ejemplo, miras, por no tan ejemplo, delgado. películas de estas subiditas de tono, ¿no? De los Zores, del Esteso y tal, Ujú. donde aparecía lo de las suecas y todo este Sí, sí, rollo, sí, sí. y de repente veías lo que era el modelo de belleza de Modelo las sexual. mujeres o de los hombres, era muy distinto al actual. Al Eh, actualmente es más la híbrido. mujer, por ejemplo, en aquella época, a nivel físico, normalmente no se depilaban. O sea, ves cine erótico de la época y las mujeres van sin depilar, los hombres también. De repente pasamos a la brasileña, luego a la nada, luego, ¿sabes? Es como que todo esto va mutando. Mutaciones, Y, mutaciones. y, Están habiendo y, y, mutaciones. y ahora, por ejemplo, si tú te fijas en la publicidad que hay ahora, verás que mi percepción al menos es que el modelo de mujer es más curvy. O sea, yo qué sé, me viene ¿cómo se llama esta actriz que está muy, muy conocida? La... Bueno, joder, ahora no me acuerdo. ¿Dices de actrices o de modelos ahora? De actriz. Pero, por ejemplo, pero es que las actrices, por ejemplo, sin ir más lejos, antes las actrices yo creo que tendían a buscarlas más delgadas. Ahora,
una actriz que esté un poco más henchida en carne. Más Kardashian. Bueno, mira, por ejemplo, las Kardashian. Yo la verdad que está un poco fuera de mi órbita porque no sé muy bien de todo el culebrón de las Kardashian, pero alguna vez que vi alguna foto, Ahora se lleva la latina, está poniéndose de pero moda. es como de culo muy de esto, curvas, ¿no? Como todo muy... Sí, está volviendo, está volviendo. Eso de alguna manera está condicionando la visión de estética que hay ahora de la mujer. Las chicas, que son adolescentes, Scarlett Johansson, me estoy viendo aquí, Santiago CG, gracias. Scarlett Johansson, efectivamente. Scarlett Johansson, por ejemplo, es una mujer que no es una mujer palillo, tiene sus curvitas y es súper atractiva, ¿sabes? Correcto. Es una mujer súper atractiva y para muchas mujeres puede ser un referente de belleza. Sí. ¿Sabes? Igual que hoy, yo que sé, hay tíos que igual son calvos, que yo que sé, el Bruce Willis o no sé, otros actores que son calvos y de repente están generando un nuevo rol de belleza. Y todo esto, si lo sobreexpones a través de medios de comunicación, publicidad, pancartas, vallas, etcétera, llega un punto que vas interiorizando ese canon de belleza y poco a poco es como que te parece atractivo o atractiva. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Esto mismo sucede con el arte. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que cuando vieron... Yo sé que el arte no es tu campo, ¿vale? O sea, que voy a intentar no meterte en ningún apuro. Pero mira, así por encima, ¿vale? Digamos que antes la visión con el impresionismo era como mucho más estética, ¿no? Habían paisajes hechos con pinceladas y tal. De repente Picasso, ¿no? Hizo una pieza que se llama Las Damiseles d'Avignon, ¿no? Que desde el punto de vista de la época era un esperpento, ¿no? De repente rollo las mujeres así, con las caras torcidas. Sí, tal. sí. Y en aquel momento para mucha gente fue como, ¡qué horror! Sin embargo, ahora está más que superado. Y si preguntas a mucha gente, yo creo que muchas personas, incluso no entendidas del arte, son capaces de admirar esa belleza. Te voy a dar la respuesta. Venga. Desde mi punto de vista. Mutación. Mutaciones. ¿De acuerdo? Está habiendo una mutación. Está habiendo una mutación incluso dentro de la sexualidad humana. Por eso ahora hay el LGTBIX, etcétera, 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 ¿vale? O sea, este tipo de arte del que tú me hablas, estas cuestiones, efectivamente lo que intentan, desde mi punto de vista, es romper con ciertos patrones, ¿vale? Impuestos socialmente o culturalmente. Entonces rompes ciertos patrones estéticos, rompes ciertos patrones de hacer las cosas, ¿vale? Y de presentarlas, ¿vale? Para abrir el campo creativo, para crear nuevas mutaciones que antes no existían. Entonces, si bien ha habido un proceso de rotura en donde crear caos, ¿no? Y crear cosas que para un punto de vista que no estaba entrenado en este sentido, estaba muy condicionado por la estética, pues le parecerían verdaderas aberraciones, ¿no? Decía, vaya porquería lo del Picasso, venga con el cubismo, venga con no sé qué, hay 4 círculos con 4 puntos de colores, pero bueno, ¿esto qué coño es, no? Entonces, ¿por qué? Porque se produce, ahí es donde está el choque, ¿no? Ahí está el choque, la distorsión de la percepción, que yo creo que intentaban todos estos autores o todos estos artistas, romper de alguna manera los límites de la percepción. Pero una vez que se rompen, ¿vale? Una vez rotos esos límites, abres la puerta a otras posibilidades creativas. Y esto está ocurriendo en todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, ¿en qué nos encontramos en la actualidad desde mi punto de vista, sociológicamente hablando? En romper con los viejos paradigmas, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Como dirían, romper con ese patriarcado, ¿no? Prusiano, del que hablábamos, educativo. Por eso los chavales se rebelan en las aulas y no quieren estudiar. Por eso hay todo este cambio sexual y entran estas nuevas formas de ver la sexualidad, donde ya no es solamente masculino-femenino, sino que puede haber muchas variaciones de esto. Entonces, ¿a qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo un proceso de mutación. Realmente es muy interesante, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y es que como la evolución continúa, nuestro cerebro quiere evolucionar algo más. Quiere volverse ilimitado y no estar cercenado por una serie de limitaciones perceptuales y conductuales. Porque nuestro cerebro es percepción y conducta. Entonces estamos rompiendo, por un lado, las conductas, el tema conductual, pero también estamos rompiendo, por otro lado, el tema perceptual. Y eso es genial, pero es el momento de ir más allá, ¿vale? Yo creo que este es el momento de dejar de romper para empezar a construir otra vez. Creo que hemos entrado en un proceso de deconstrucción, deconstructivo, ¿vale? Porque queríamos descubrir algo nuevo
y no queríamos estar confinados. Nuestro cerebro no quería estar confinado. Como te decía antes, nuestro cerebro está diseñado para explorar. Pero como estaba confinado, ¿vale?, por ese sistema patriarcal de ver las cosas, ¿no?, o ese sistema religioso, como el arte estaba encuadrado, ¿no?, dentro de la religión. Entonces, el romper todo este sistema permite que emerja algo nuevo. Pero de alguna manera tiene que terminar ya el proceso de romper, ¿no? Esos procesos de deconstrucción tienen que empezar ya a ser procesos de construcción de lo nuevo. A ver, no, como dije en el último vídeo, empecemos ya a experimentar ya no la destrucción de lo viejo, sino la construcción de lo nuevo. Experimentemos nuevas percepciones, nuevas conductas, nuevas formas de conducirnos por la vida. Exploremos otras posibilidades. Ya desde esta nueva sabiduría, ¿no?, desde este nuevo conocimiento de nuestro cerebro, en donde ya sabemos que somos mucho más ilimitados de lo que creíamos que éramos. O sea, que podemos mutar en formas increíbles, ¿no?, como tú estás proponiendo. Ostras, o sea, vamos más allá de los cánones, vamos más allá de esto, mutemos, a ver en qué podemos mutar. Dejémonos sorprender por nuevas formas increíbles, ¿no?, de hacer arte, de conducirnos. Pero esto es al final donde quería llevar y conducir todo esto, ¿no? Coño, desde que somos niños, esto tenemos que aplicarlo ya, ¿vale? Tenemos que aplicar esta mutación que estamos viendo ya a nuestro sistema educativo. O sea, nuestro sistema educativo tiene que seguir las pautas de nuestra biología, de nuestro cerebro, de nuestra evolución. Tiene que permitir la mutación, ¿vale? Para mí, mutación y creación es lo mismo, creatividad, ¿vale? Como en la naturaleza, esa constante mutación que hace creaciones nuevas constantemente, ¿no? Una ebullición de nuevas formas, colores y sistemas. Entonces, aprendamos desde la exploración y aquí surge entonces una nueva fórmula que es el visual thinking, ¿vale? Este visual thinking y el pensamiento lateral. O sea, una nueva forma de pensar que involucra al hemisferio derecho cerebral, que involucra... y entonces, fíjate que nos está ayudando mucho las redes sociales, o sea, por ejemplo, el WhatsApp, los iconos, ¿no? Ahora ya podemos hablar con iconos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos rompiendo, estamos mutando el sistema de comunicación. Estamos rompiendo ese sistema tan lineal de comunicación y tan lógico, ¿vale? Para Bueno, aquí introducir la imagen, el habría icono. espacio para debatir también, ¿eh? Porque, o sea, en realidad, fíjate, los iconos precisamente se incluyen porque estamos empezando a comunicarnos tanto a través de pantallas y textos que muchas veces dan lugares a malinterpretaciones, y para evitar esas malinterpretaciones tenemos que añadir una carita que vendría a reflejar lo que tú verías si estuvieras hablando cara a cara con esa persona. Es decir, Bien. yo ahora te estoy hablando mirándote a la cara, a pesar de que sea a través de pantallas, pero yo puedo más o menos codificar si estás haciendo una ironía, si estás hablando de cachondeo, si vas en serio, si no, simplemente por la expresión de tu rostro. Pero cuando de repente la comunicación pasa a ser a través de pantallitas, como es la que estamos teniendo cada vez de forma más habitual, tenemos que empezar a incluir esos emoticonos y tal. Lo cual no quita validez a lo que dices, que es verdad también que es una manera también de empezar a incorporar imágenes en vez de códigos escritos y tal. Pero el trasfondo que hay en realidad no es tan guay, ¿sabes? Como decir, wow, qué bien, ahora estamos comunicándonos a través de imágenes. Pero sirve para entrenar nuestro cerebro a volver al sistema antiguo de comunicación y el sistema que servía y que funcionaba para un desarrollo de un cerebro superior, que era a través de estas imágenes, de estos símbolos. O sea, el visual thinking te propone que transmitas conceptos, ¿vale?, a través de imágenes. Y luego conceptos entrelazados, porque nuestro cerebro aprende y memoriza mucho mejor si están asociadas las cosas. O sea, si yo te pongo ahora mismo cuadrado, recta, círculo, triángulo, hexágono, bueno, y te los voy poniendo así, uno tras otro, así puestos, y te digo, venga, memoriza esto, y te doy 30 segundos, te vas a acordar de 3 cosas, y si te digo que lo pongas en la misma posición. Pero si todo eso lo pongo en una casa, o sea, pones el cuadrado de la casa, el triángulo arriba, el cuadrito aquí, el redondel en la ventanita, ¿vale? Esa imagen la vas a memorizar muy rápido, ¿de acuerdo? Porque está asociada y tiene congruencia. Entonces, todo lo que es ahora ya esta forma nueva de aprender es mucho más poderosa y hace que se fije mucho más en tu memoria a través de imágenes
simbólicas con significado entrelazadas entre sí. ¿Vale? Es una nueva forma que podíamos experimentar y se está experimentando de enseñanza y de aprendizaje, que es mucho mejor. Es mucho mejor que el sistema lineal, del cual no te acordarías ni de la décima parte de eso. En cambio, de esa imagen se te va a quedar y va a ser mucho más fácil a la hora de exponerla y transmitirla. Nuestra biología, a ver, la reproducción, ¿vale?, del ADN, la reproducción representa el deseo que tiene la naturaleza de comunicar. Entonces, el artista no hace la obra solo para sí mismo. El exponer la obra, fíjate, para el aprendizaje, como yo te decía al principio de todo, y retomo con el principio, si al chaval tú le propones luego exponer su obra, o sea, la obra de su aprendizaje al terminar la clase, se va con la lección aprendida. Si tiene que explicarle a todos sus compañeros lo que hizo, ¿vale? Y a través de un visual thinking, mira, conseguí hacer lo del triángulo de Pitágoras y te sale allí y te hace su obra de arte que ha hecho de cómo lo construyó y lo expone. Y expone entonces la fórmula pitagórica. Entonces, la exposición de la información, la exposición de la obra es fundamental para nuestro cerebro. Es la mejor forma de aprendizaje. Por eso te digo que el proceso creativo realmente contiene en sí los elementos principales de cómo realmente opera nuestro cerebro. Sería la mejor forma de aprendizaje. La mejor forma de aprendizaje tiene que ser creativa y tiene que ser expositiva. Tienes que exponer aquella obra para poder desarrollar el completo aprendizaje y memorización de tu obra. ¿Qué te parece? Me parece interesante, aunque hay muchos factores. O sea, creo que, a ver, ¿cómo te diría? Si esta conversación lo hubiéramos tenido en los años 90, te diría adelante. Creo que hay varias cosas bueno, que puedo apuntar. Una es que afortunadamente el sistema educativo poco a poco va cambiando. ¿Sabes? En Berlín, por ejemplo, cuando estuve allí, había ya un montón de escuelas de Rudolf Steiner, de pedagogía Waldorf, es decir, poco a poco, donde digamos que se trabaja con proyectos, se incluye la naturaleza en las aulas, digamos que se buscan espacios donde puedan haber animales, donde pueda haber un huerto, donde los niños trabajan cultivando. Es decir, poco a poco eso va cambiando. Incluso aquí en el pueblo donde estoy, en el colegio y en el instituto tienen también su pequeña parte de huerto. Es decir, todo esto, digamos que lentamente va cambiando, ¿sabes? Va mejorando. Y luego hay otro factor que a mí me parece que es que ahora mismo es el que se carga automáticamente todo y es el factor móvil. O sea, Tú móviles. tienes, tú El tienes factor la móviles. verdadera manía al problema este del móvil. No, Venga, no, está no, bien. no, pero es A la que adicción. pero no, no es eso, tío. Es que mira, hace poco estaba con un amigo de aquí del pueblo, con el que he hecho un vídeo, por cierto, que uno que salía con Jesús y Laura, que salíamos ahí haciendo una charla y tal, y nos poníamos a hablar un poco bueno, del apocalipsis más o menos y de qué pasaría si de repente las cosas siguen tal y como van en respecto a lo que es la destrucción del planeta por parte de los humanos y tal. Bueno, pues hace poco estaba con Jesús y estábamos hablando por mi calle y tengo el instituto aquí al lado de casa, como no sé si te acordarás, Sí. y nada, lo típico que ves los chavales que salen, ¿no? Y se van, la hora del patio salen y se van a comer su bocadillo, ¿no? Pues estaba yo hablando con él y delante vemos un banco de estos de madera, vemos 5 chavales sentados, unos al lado de los otros, en silencio, cada uno así. Los Sí, sí. 5. Los 5. Y esto no es una excepción. O sea, no te estoy hablando de algo que digas, oh, mira una anécdota. No, no. No, no, yo lo he visto en Esto es en las rocas de continuo. la playa. Continuo. O sea, es continuo. Los chavales salen y están. Lo primero que hacen es, ¡pam! Mi dosis de dopamina. Como tú Mm. bien decías. Dopamina. Sí, Los sí. adultos también. O sea, ahora mismo esto es una enfermedad Sí. que nos afecta a todas y todos por igual. O sea, estamos todos continuamente enganchados al juguetito. Todos. Entonces, Correcto. nadie puede ayudar a nadie porque como todo el mundo forma parte de este gran problema, es muy difícil que nadie pueda tener las herramientas para ayudar porque estamos todos metidos en el ajo. O sea, es algo a nivel global, es súper fuerte. Supervivencia y reproducción, Rey. Es lo que hay Sí, ahí detrás. pero esto a nivel de memoria, a nivel de retentiva, a nivel de un montón de cosas, de Sí, te deshace. comunicación, Te de deshace. comunicarte, rompe por completo todo tipo de estructura, todo tipo de mirar, de observar, de comunicarte, de generar proyectos, generar ideas, luchar, resistir, construir. Todo se le mete a la mierda y automáticamente es
hostia, hay un problema, fíjate, el mundo se va al no sé qué, dislike, dislike, pero con mucha emoción, dislike. Y todos ahí dándole el pulgar para abajo. Y dices, ya está. Ahora estoy tranquilo. ¿Sabes? Es como en los años 80, en los años 90, tú miras la cantidad de asociaciones que había probablemente en casi todas las ciudades del mundo y había gente que salían, que luchaban, no sé qué, movimientos políticos, tal. Ahora, o sea, yo estoy seguro que si tú miras la cantidad de asociaciones que hay ahora en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, en México DF, en Santiago de Chile, en cualquier ciudad que podamos imaginar, y en esas ciudades estoy seguro que antes había mucho más movimiento del que hay ahora, segurísimo. Sí. Ahora, cuando sientes cualquier tipo de emoción, la canalizas aquí. Y dices, joder, qué mal, qué mal. Pues Y ya está. pues ya verás hacia dónde vamos. Bueno, pues ahí es un poco lo que te quiero decir. O sea, cuando hablas de la educación y hablas un poco de que tendríamos que poco a poco ir cambiando, o sea, no te quiero cortar el rollo, porque lo que estás diciendo me parece que tienes toda la razón, pero es que Pero todo lo que esto... tú estás diciendo está genial y tú tendrías que entrar a debate en este foro de A ver. profesores, ¿vale? Porque realmente es que hay que hacer ver realmente esto a nivel social. Porque esto destruye el proceso educativo también. ¿Sabes? Pero sin embargo, esta herramienta podría ser muy útil dentro del proceso educativo, ¿vale? Como herramienta constructiva, como herramienta creativa, si se le da un uso adecuado. Pero en el mal uso que se le está dando, efectivamente, pero este mal uso viene también de lo que estábamos diciendo, de ese viejo sistema que tiene en absoluto aburrimiento emocional a los chavales, a los críos, ¿vale? Excepto Waldorf y unas pocas más, Montessori, porque el resto está en el sistema educativo general y están aburridísimos y sin embargo, o sea, cero dopamina. Mira, si se establece un sistema educativo, neuroeducativo, como el que estamos hablando aquí, donde los chavales puedan explorar, crear, con todo este incentivo, esta dopamina que te produce este formato de aprendizaje, cambiarían la dopamina del colegio, ¿vale? Completamente por la de los tablets y los móviles. Dejarían los móviles porque ellos mismos crearían sus propios, harían sus games, harían sus propias creaciones, harían sus propios juegos incluso, ¿vale? Incluso informáticamente hablando. Se disfrutaría muchísimo creando. Pero como no, como el sistema te tiene 8 horas aburrido, aguantando algo aburridísimo, aislado en tu sitio, que no puedes comunicarte con nadie, pues los chavales quieren comunicarse, los chavales quieren emocionarse, porque el cerebro busca lo que te dije, asociación, busca imagen, busca experiencia, busca exploración, busca conectarse unos con otros. Pero se está haciendo de forma distorsionada, ¿vale? Como no le estamos dando ese camino, pero le das el móvil, pues el chaval de forma natural lo busca por ahí. Y como hay un profundo elemento adictivo, pues entonces esa dopamina, ese chute, se lo va a reforzar. Pero en sí mismo está biológicamente correcto lo que está ocurriendo, pero de forma distorsionada. Habría que canalizar todo esto. ¿Tú crees que esa sería una alternativa? O sea, que se podría ser una solución. O sea, ¿crees que si realmente porque digamos que yo ya empiezo a ver que hay como el mundo virtual y el mundo real, ¿no? De repente te hackean el Instagram y es como, hostia, a nivel de conexiones sociales, no sé qué, se te va a la mierda. Pero, ¿qué es lo que se te va a la mierda? Una conexión que tienes a través de una pantalla donde mucha gente que también está viendo pantallas se comunica contigo. Es decir, Una falacia, sí, una invención, una ilusión. es que sí, pero lo divertido del caso Una también, y que a ilusión mí que la volvemos real. me llama mucho la atención, es que realmente, por ejemplo, ahora mismo tú y yo nos estamos comunicando, estamos tú y yo hablando a través de Zoom, esto se está transmitiendo a través de YouTube, Claro, y ahora mismo esto hay muchas personas que desde sus casas, ya eso es sea lo positivo. en su móvil, en su ordenador, en su tele o donde sea, están escuchando o están viendo esta Información charla valiosa, más o mientras menos. van dibujando, pintando o simplemente comiendo o yo que sé, haciendo lo que sea o simplemente viendo esto. Y está bien, pero para mí hay una cosa que me ha sorprendido también y es que, por un lado, tengo la sensación de que todo es como muy virtual y que todo es muy artificial y muy falso, pero por otro lado, la comunicación, las expresiones, la información que estoy transmitiendo, la energía que estoy transmitiendo
o que tú también estás transmitiendo ahora mismo cuando hablas, llega a la gente y eso es real. Y lo bueno es que, por ejemplo, de repente vas de vacaciones, te vas a Andalucía y te empieza a escribir gente cuando dices, oye, que voy para allá, que te han visto a través de pantallas y de repente, plas, los ves en persona y te das cuenta que ahí había realmente un vínculo humano. Es como si ahora hay gente viéndome en Argentina, en México, en cualquier otro país, y de repente te vas a México, vas allí y estas letras de hola, te escribo desde no sé dónde, se transforma en una persona que hay detrás que ha visto este contenido y con quien de repente hay una conexión, ¿sabes? De ideas, de emociones, de lo que sea, ¿sabes? Y eso me parece bastante chocante, esta especie de dualidad entre que todo es muy artificial, pero a la vez está muy linkado a la realidad, ¿sabes? Y es como, no sé, a veces me parece sorprendente y no sé muy bien ni si realmente a nivel neurológico estamos preparadas y preparados para todo esto, ¿sabes? Para este tipo de... No lo estamos. No lo estamos y No lo a estamos. los hechos me remito. Por eso está creando tantas crisis, ¿vale? Está creando tantas adicciones, está creando tantos problemas. Porque ha ido la tecnología mucho más rápido que nuestra capacidad de asimilarla, ¿vale? De asimilarla neuronalmente, por así decirlo. Nuestro cerebro ha evolucionado pasito a pasito, poquito a poquito. Y en cambio ahora, con esto, la cantidad de información ingente que está transmitiéndose y emociones, ¿vale? A través de estos medios, de forma tan instantánea y tan rápida, que no te da la capacidad de procesarla y de adaptarte a ella. Entonces, ahí son elementos de estrés, son nuevos estresores en nuestra vida que nos hemos creado, ¿vale? Porque nuestro cerebro, nuestra biología no está preparado para esto. Y sobre todo porque no ha habido una educación, o sea, quiero decir, no viene con el manual de instrucciones. La tecnología ha ido más rápido que la percepción y la conducta humana. Entonces, no ha habido ni siquiera experiencia. O sea, se va creando tecnología y no hay experiencia previa. O sea, no se creó el Facebook a través de una experiencia previa. O sea, surge Facebook y entonces surge toda esta historia y surgen las consecuencias de esta situación. Y a partir de ahí entonces decimos, oye, vamos a recular, ¿no? Oye, tenemos que mejorar esto, tenemos que manejar la información, tenemos que ver cómo lo hacemos. Es lo que está ocurriendo con la tecnología. Va mucho más rápido que nuestra apreciación de la tecnología y de lo que se puede hacer con ella. Y entonces, bueno, pues vamos cayendo como en las drogas, ¿no? Cuando llegaron las drogas en nuestros tiempos, ¿vale? Veías que muchos chavales acababan pues junkies, se acababan fatal y acababan muriendo, porque no tenía una apreciación de lo que se podía hacer con eso. Se irrumpió en el mercado todas estas drogas y ¡wow! Y no había todavía un estudio, o sea, sociológico de qué te iba a pasar, ¿no? Fíjate que en su día la heroína se llamaba, la palabra heroína, era la sustancia heroica, ¿vale? Porque te hacía sentir un héroe, o sea, era maravilloso, ¿no? Y te hacía sentir tan bien, pero claro, la heroína luego al final, fíjate las consecuencias que tenía, ¿no? Y como esto todo está pasando lo mismo con la tecnología, entonces te entiendo perfectamente lo que dices, pero nosotros, que tenemos un poquito una percepción más amplia y ya tenemos experiencia y hemos pasado por diferentes experiencias, es bueno que comuniquemos de alguna manera cómo hay que manejar esa tecnología, ¿no? De alguna forma, o por lo menos dar opinión un poquito, pues, experiencial y adecuada de cómo se podría utilizar, ¿vale? Y luego a partir de ahí que la gente pues decida qué hacer con ello. Pero estamos viendo que hay muchas consecuencias. Mira, desde el punto de vista psicológico ahora mismo los psicólogos están desbordados con las cantidad de adicciones que hay con la tecnología. Hay muchos problemas. Sí, es muy fuerte Tú todo sabes este los tema. problemas que tienen los profesores, pero mira, te lo vuelvo a decir, es que la culpa es también de cómo está el sistema diseñado. Por favor, señores, eso de coger el teléfono allí a los jóvenes y que lo dejen allí en la cesta antes de entrar en clase, o estar todo el día llamando la atención todo el rato, a ver, que no os quiero escuchar ningún móvil, o no sé qué, no sé cuándo. Por favor, vayamos más allá de eso, ¿no? ¿Qué Pero estamos ¿cómo enseñando y harías cómo tú? ¿Les estamos enseñando? dejarías con el móvil, por ejemplo? No, les enseñaría a usarlo. Les enseñaría a usarlo para los procesos creativos y exploratorios de la clase. Sería una superarma como la que tenía originalmente el agente 007. Si es que cuando en las películas del agente 007 aparecía con ese teléfono así que tenía las capacidades del GPS, no sé qué, no sé cuánto, era un arma increíble con su traductor simultáneo, no sé qué, para hacer esas operaciones secretas increíbles. ¿De acuerdo? Entonces, yo les haría ver eso así. Tenéis aquí un arma increíble, una herramienta súper sofisticada
súper creativa. Pero claro, yo les enseñaría desde otro tipo de enseñanza, otra forma de aprendizaje que haría que los chavales estuviesen enamorados de las clases. Vendrían a clases, mira, yo estuve en la educación, ¿vale? Estuve allí en Cataluña de profesor. Fíjate, se enamoraron tanto los chavales de mí, ¿vale? Que los padres se empezaron a preocupar. Y sí, porque yo propuse también clases los fines de ¿De qué semana, dabas? los Yo no sabía sábados. esto. ¿De qué dabas clase tú? Bueno, aunque parezca mentira, les daba clase de deportes, ¿vale? Fíjate qué clase más poco intelectual o cognitiva y tal, pero yo introducía otras cosas, ¿no? Porque hacíamos este mindfulness ya en aquella época, les hacía yo. Y no solo eso, les enseñaba como un coach americano, ¿no? Les enseñaba un poco la metáfora de la vida con respecto al esfuerzo físico, ¿no? Y entonces les hacía metáforas con respecto a sus vidas, ¿no? De cómo operar con sus vidas. La cosa es que trabajaban de una forma tan diferente que los chavales empezaron a preocuparse los padres porque todos los niños decían en casa que querían ir los sábados. Yo propuse, ¿no? Que los sábados actividades extraescolares y todos los chavales querían venirse el sábado con Pablo. Y entonces los profesores empezaron a decir que si los tenía hipnotizados, porque sí, impresionante, ¿no? Y es simplemente que hice el sistema original de enseñanza, en donde se produce esa emoción, ese afecto entre el maestro y el alumno, ¿vale? Y fíjate que yo les metí una caña que no te puedes imaginar. O sea, yo empezaba la clase porque estaban todos revueltos, yo me acuerdo, que lo que les hacía era correr, pero yo corría con ellos, yo iba delante de ellos y decía, venga, seguid mi ritmo. Y yo, hasta que se caían al suelo, y luego cuando ya se caían al suelo y están relajados, nos reuníamos en círculo y hacíamos la charla. Cosas Qué tan bueno. simples como esta hacían que los chavales estuviesen encantados y querían venir a clase y querían aprender conmigo. Esto lo pueden hacer los profesores, ¿vale? Pueden hacer. Y entonces ya no quieren teléfono móvil ni nada. ¿Mm? Hostia, es que no sé, no. Es que mis experiencias con niños, que lo poco que he visto cuando he ido a hacer algún taller recientemente y tal, me cuesta creerlo, ¿eh? Que tú que les puedas, o sea, que puedas hacer actividades y que de repente puedan dejarlo. Pero bueno, Porque su quizás sí, atención ya está, quizás sí. sí, sus niveles de atención están ya muy, muy pillados por todas estas herramientas. Es difícil Sí, ahora no que lo sé. presten atención, No lo sé. De todas pero hay que maneras, yo pillarla. lo que sí que pienso es que de alguna manera, a medida que cada vez la cuerda se va estrechando más respecto al control ciudadano, a través de móviles, internet, cómo van capando todo, en fin. Sí que realmente vamos a tener que ir desarrollando herramientas creativas y sistemas creativos para poder usar, yo creo, bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el arte se puede usar para eso precisamente porque no tiene una utilidad práctica. ¿Sabes? Es el momento de la creatividad. Es el momento del arte. Es el momento de que irrumpa, pero en todas las áreas del conocimiento humano. Ahí el arte también tiene que romper sus barreras. Ahí el arte y los artistas tienen que romper su idea de sí mismo también de outsider, de elemento aparte, claro, porque venimos de ese otro sistema y entonces como que uno se escinde de ese sistema y uno se quiere sentir apartado de este sistema de utilidad, ¿vale? De origen prusiano y guerras mundiales. Entonces, claro, uno se quiere apartar, ¿no? Entonces yo soy el bohemio, yo soy el que está en otro rollo, y yo soy el libre, y yo soy el que... No, es el momento de también el arte y el artista se involucre con la sociedad para mutarla, para producir esa mutación en la educación, en la ciencia, para que la ciencia sea mucho más explorativa, mucho más inventiva, mucho más creativa. En todas las áreas del conocimiento humano tiene que entrar el arte. Introducir la música, introducir la estética, la belleza, introducir la mutación. O sea, ahora mismo yo veo al artista como un agente enzimático de la sociedad, como un agente mutador, que puede hacer una mutación en la sociedad, desde sus bases, que sería desde los niños, desde la educación. Y podría desde ahí infectarlo todo. Pero para eso el artista se tiene que involucrar, en vez de sentirse aparte, como un elemento aparte, tiene que sentirse como el origen de la creación de una nueva sociedad. Es el momento de lo femenino, es el momento del arte, es el momento de de un nuevo cerebro, ¿vale? Un nuevo cerebro creativo que construye una nueva realidad. Y ahí lo dejo. Bye. Vamos a hacer, si quieres, ya un último, porque igual estás agotado ya. Sí, ya mi cerebro ya ha Vale, llegado ya, ya al... está caput. Vamos a hacer un momento breve repaso
a comentarios que han dejado, ¿vale? Vamos a ver, saludos Roberto Baltazar González, que escribe desde México, Víctor de la Rosa desde Venezuela, Alquim88, dice uno de mis temas favoritos, bravo por retornar. De hecho, Alquim88 me acuerdo también, en el otro vídeo también estaba como Muchas muy gracias. animada con este tema. Sergio Malacara, saludos, excelente tema de gran importancia y aportación a los nuevos paradigmas de la educación artística. Saludos desde Monterrey, México. Luis Lumbreras, muy buen amigo. Gracias y saludos desde Zurich. Andrés Gómez, saludos también. Saludos a Gaby M. Miguel Alba, bueno, también. Ancaíz, que desde aquí también ha enviado varios saludos. Analía Russo, qué lindo estar en el vivo. Soy de San Juan, Argentina. Me encantan tus contenidos, sobre todo este. A ver, ¿qué más? Efecto mariposa también, saludos. Vamos a ver. ¿Cuál es el límite entre un esquema cultural de belleza y una evolución genética del todo natural? La belleza verdadera era la anatomía griega y no la africana. Claro, es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en África se tiene un concepto de belleza que es muy distinto al que pueden tener en Grecia. Y quizá también tenga que ver con lo que decías de la supervivencia, pero la supervivencia se puede entender desde diferentes maneras. ¿Sabes? Igual un griego ve un cuerpo atlético y lo asocia a supervivencia, y una persona de determinados países, igual donde puedan igual pasar hambre, ve a alguien que está un poco así más panzón y dice, este va a vivir más. Supervivencia. Sí, Claro, por eso digo, pero de alguna manera eso influye en la estética quizá, ¿no? sí, De lo que hablábamos antes. Creo que yo lo entiendo que lo que dice efecto mariposa van por aquí. sí, y yo estoy Carlos de Cervera, acuerdo, ¿eh? ¿eh? Y estoy de acuerdo. Mm. Pero cuando ya se ha resuelto el problema de la alimentación y de tal, entonces ya el problema de supervivencia es otro. Uh-huh. Entonces ¿Crees que cambia, entonces ya sí que entonces entraría las cosas se ahí? van dirigiendo hacia un sentido, ¿vale? Mm. Es lo que está pasando en la sociedad actual. Como hay ciertos componentes que ya están cubiertos, entonces parece que esa estética o esa belleza se dirige en un sentido hacia otro sitio, ¿no? Vale. ¿Quieres que dejemos espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta más o miramos solamente lo que Si hay? alguien quiere hacer alguna pregunta, Vale. perfecto. Y si no, ya lo dejamos. Vale, venga, pues vamos a ver qué más hay por aquí. Efecto mariposa, un poco redundando de lo que acabamos de comentar. Dice, en ciertas tribus africanas los cuerpos altos y muy delgados son bellos. En Exacto. otras tribus los cuerpos obesos son más bellos porque son más saludables en su contexto. Exacto. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Sol Ximena Rondán, saludos. Recordaros que no olvidéis, si no estáis suscritas o suscritos al canal, hacerlo, que os podéis hacer miembros o miembros del canal. Miembros todavía, reconozco que me suena todavía raro, ¿eh? Miembros del canal o miembros del canal, también que podéis hacerlo, donde pone unirte. No olvidéis tampoco ir dejando vuestro like. Super chats también son bienvenidos. Y vamos a ver, acabo de leer ya lo que viene por aquí. Andrés Gómez, yo tampoco estoy muy seguro de que la simetría sea una forma de belleza más objetiva. La armonía y el equilibrio no es lo mismo, la simetría exacta, dice por aquí efecto mariposa. Aquí en 88 dice la disformia, la causa de los medios publicitarios, que es algo que también hemos tocado un poco. Dice, me encanta el tema de hoy, me encanta la obra que tienes detrás de ti. Es una obra, no es mía, no sé, la he pillado la he pillado por internet, porque había un cerebro y como con Pablo lo focalizamos un poco todo desde la perspectiva de la neurociencia y tal, pues me pareció como que podía volver a encajar. Yo creo que no solo la biología, los fenómenos culturales tienen mucha influencia casi sobre la estética. Los Sí, fenómenos culturales, absolutamente. seguramente, ¿no? Absolutamente. Aquí en 88, cuando estábamos hablando de lo de los cuervos y los pavos reales, dice, hey, a mí me encantan los cuervos, jaja, Claro. Tuji. No creo que haya un instinto absoluto. En algunas épocas y contextos el impulso va hacia cuerpos obesos y en otros hacia cuerpos muy delgados. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poco antes. Reitox está hecho un tío genial y artista genial. Hoy Ancaid está de buen rollo, está de subidón. Gracias Ancaid por los ánimos. Ahora, lo mismo, Ancaid lo mismo te regala una flor que te pega una colleja. O sea, es como, va según cómo se levante. A ver, mira, aquí hay una observación que hace, bueno, Gaby me dice, yo creo que se combina lo cultural y lo biológico, pero bueno, yo creo que también Correcto. lo hemos Yo creo que comentado. también. Sí. Germán Tux dice, y entonces, si la dopamina favorece la reproducción, ¿qué pasa con los que somos homosexuales? Será un problema mío, pero siempre que se habla de reproducción, la dualidad, me parece todo muy fijo.
No sé si quieres añadir algo o te viene así alguna idea. Sí, sí, sí. Ahora mismo, precisamente esta irrupción de la homosexualidad, ¿no?, en la vida de forma natural, ahora en la sociedad actual, Ujú. habla de lo que estábamos diciendo antes, mutación, ¿vale? Estamos asistiendo a un proceso de mutación que abre muchos campos nuevos, ¿vale?, a la propia biología por la neuroepigenética, ¿de acuerdo? El que se rompan estos patrones biológicos de reproducción abre las puertas a otras posibilidades de reproducción que a lo mejor todavía no se han dado, y este es el comienzo, ¿vale?, de esta hibridación del ser humano que puede llegar a ser hermafrodita en un momento determinado, ¿vale? O sea, estás hablando de que quizá, o sea, digamos que no habría que cerrarse a la posibilidad de que en un futuro quizá la genética del propio ser humano se fuera evolucionando hasta que llegara un punto en el que fuéramos Claro, todas o claro, todos o todes o lo que no sé cómo nos queremos claro, llamar, en o, aquel momento andrógenos y que tengamos los claro, dos sexos. claro, a lo mejor vamos hacia una androginia, se está produciendo una mutación e incluso a la desaparición incluso del sistema reproductivo tal y como estaba diseñado en los últimos millones de años y crear un nuevo sistema de reproducción en donde ya no sea necesaria la intervención macho-hembra, porque se produzca o endógenamente o sencillamente lo haremos tecnológicamente. Yo qué sé. Vamos a ver hacia dónde se dirige Me esto. haces pensar un poco en Adolf Huxley, en el libro este de Un Mundo Feliz, donde directamente a los niños ya directamente es como que se los cultiva y es como que Pues cada uno sí, tiene su... puede ser que sí. O a Ostras, otras bueno, hay varias mutaciones. películas también donde hablan de este tema, así películas de ciencia ficción, donde de repente es como que ya la reproducción se hace de una manera mecánica, automática, sistematizada, O tal. no, o sencillamente cada uno puede parirse a sí mismo. O yo qué sé, vamos a ver, la Sí, biología vamos es a ver, súper vamos a ver. creativa. Ahora mismo te digo que Y hoy existen por hoy, animales. a mí, Ray, me daría mucha pena, tío, que el sexo en sí desapareciera, porque a mí, o sea, No el dentro sexo, la de, reproducción. sí, pero claro, pero la reproducción está asociada de alguna manera al sexo, ¿no? No, pero es que a lo Ahora mejor mismo. a lo mejor nuestro sistema mamífero de reproducción, ¿vale? Original, puede estar mutando en este momento a otro sistema mucho más evolucionado. A lo mejor ese sistema de 9 meses es un poco antiguo y en el futuro, quién sabe, podemos asistir a un sistema de reproducción en donde se reproduce mucho más rápido la criatura y no tenga que estar tanto tiempo en la gestación, por ejemplo. O que de repente los hombres puedan empezar a gestar también, porque de alguna manera tiene glándulas mamarias también el hombre. Y en pequeñito tenemos órganos femeninos, los hombres, y las mujeres órganos masculinos. Entonces, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor nos estamos dirigiendo poco a poco con estas mutaciones, nos estamos dirigiendo a un hermafrodita. Vamos a ver qué Bueno, pasa. no hay que cerrar puertas, la verdad que hay muchas Cada vez cosas que nacen ahora más mismo... chavales realmente híbridos. Tengo que decir que una cosa que me sorprende, por ejemplo, hace poco en algún que otro festival de música donde he estado, donde había toda gente joven, es que realmente mi sensación o mi percepción es que cada vez tendemos más hacia la androginia. O Exactamente. sea, Y ves es tipos... real, es Es real, real, ¿no? es real. Que a mí me sorprende, yo no sé Yo tengo un hijo si... andrógino. Sí, bueno, es verdad. Sí, Ulises es sí, absolutamente sí, es andrógino. verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, en fin, no es que tampoco quiero dar así mucha información de la vida personal, pero sí eso, que veo en el entorno de mi hija y yo qué sé, la gente que son así como pues, adolescentes, pues que el prototipo del macho antiguo, ¿no? El hombre viril, John Wayne, tal, está poco a poco Sí, sí, desapareciendo. disolviéndose y Se está transformándose disolviendo. en algo distinto. Exactamente. No Y a lo sé, tío. mejor esa irrupción de la homosexualidad viene también para, como decíamos antes, en el macho, sobre todo, para romper esa versión excesivamente masculina que era un poco antigua del cuerpo masculino y de la conducta masculina. Y entonces eso va haciendo un hombre más femenino, va haciendo que eso va produciendo esa mutación que está ocurriendo. Están naciendo chavales que no, sin ser homosexuales, son andróginos, son tremendamente femeninos. Ya, sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. La verdad es que esto que acabas de decir me parece interesante en cuanto a que al no cerrarnos las puertas, al tener la Claro, capacidad, la apertura mental a decir,
puede pasar. O sea, No, no, muchas de está las cosas que pasando. estamos viviendo Está ahora, pasando, de hecho. hace 10, 20 años hubieran sido impensables, ¿sabes? Y sin embargo están pasando. Entonces, Ya está el de pasando. decir, los hombres, varones, podrán gestar. Ahora dices, bueno, qué locura. Pues espérate, vamos a darle un Exactamente. tiempecito. No, porque A, ahora a ya no ver qué son esos pasa. hombres varones, ahora ya son más andróginos. Claro. Cada vez su cuerpo es más femenino. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes generaciones. No sé, tío, los pulgares también, ¿no? Cómo se van a ir desarrollando a base de ir dándole ahí al teclado del móvil. En fin, yo qué sé, hay tantas cosas, tío. El pico este, ¿no? Que sale aquí atrás de tener la cabeza siempre así agachada, sí, sí. La papada, ¿no? De tanto mirar para abajo, como poco a poco va a ir generándose un nuevo... Madre mía, tío. Bueno, Bueno, vamos a ya nos ver. estamos rayando, Ray. Sí, venga, bla, 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 bla. A ver si hay alguna pregunta más. Hay aquí un comentario que me ha hecho muchas gracias. Mi neuróloga aficionada dice que le entierre mi neuropene. ¿Qué opinas? ¿Qué? Yo qué sé, tío. Esto ha sido un poco rollo troleo, que bueno, en fin, vale, pues muy Pues bien. venga, que lo neurointente. Sí, viva Raídos, viva Fernando Castro, en fin, yo qué sé, aquí hay como momento eufórico. Se habló de la meditación en el otro debate, dice aquí 88, me parece que sí, que lo comentamos, ¿no? Lo de la Sí, meditación y tal. sí. Ya os digo, luego dejaré el enlace para que podáis ver la otra charla. Ah, bueno, no sé a qué te refieres con el otro debate. Si te refieres a la charla que tuve con Pablo, sí. Si te refieres al último debate hablando sobre Bellas Artes, no, creo que no. Estrés postraumático tiene rayitos con el tema de Instagram. Sí, lo Bueno, tiene. en fin, vale, bla, bla, bla. Saludos, saludos. A ver, ¿qué más? Todos caracoles, el final es hermafrodita, ahí somos membránicos. Antes corríamos del león o íbamos al gym. Bueno, la verdad que... Ah, Alejo dice, estoy buscando tu vídeo donde hablabas de la inteligencia artificial y no lo encuentro. Lo intentaré dejar aquí, a ver si me acuerdo. Déjamelo en los comentarios, no aquí, sino en los comentarios del vídeo y así si se me olvida lo anoto. Vale, a ver, ¿qué más? Niño Lobo, Cacé, saludos. Salvi100, a ver, ¿qué más? Eso estaría muy bien, lo de los hombres pariendo. Yo he conocido dos hermafroditas. John Wayne era gay. Ah, mira, yo la verdad es que no sabía que John Wayne era gay. ¿Tú lo sabías? No. No tenía ni idea. En fin, si los dedos se quedan en tres y ya marcianitos. Bueno, en fin. Gente, muchas gracias por estar ahí, por los comentarios. Gracias a ti, Pablo, por una vez abrir tu cerebro a toda la gente que sigue este canal. Recordaros que Pablo tiene una página web. Recuérdame el nombre. Mente sin límites. Mente sin .es. límites, donde anuncias también tus trabajos, talleres, en fin, tienes un poco de todo. Lo digo por si hay gente que quiere profundizar en todo lo que tú estás haciendo, que aparte de venirte a un canal de arte a charlar conmigo en deferencia a nuestra amistad y tal, tú eres una persona con un montón de actividades en diferentes ramas dentro de lo que es la expansión mental, que a mí me parece que estás haciendo un trabajo súper interesante. Deciros que tiene también un canal de Instagram, que es Mentes Sin Límites, supongo que también, aunque habrá que algún Mente sin límites guión. ¿No? oficial. Mentes Sin Oficial. Límites oficial, vale. Igualmente pondremos luego los enlaces en la descripción del vídeo para que la gente pueda ver un poco más de tu trabajo. Y ya que todo esto lo haces por amor al arte, por deferencia a mí, por amistad, al menos que si alguien quiere ver de tu trabajo, pues que sirva este vídeo también como canal para que vean otras personas lo que estás haciendo. Que ya digo que está genial. O sea que nada, ahí quedará esa información. Muchísimas gracias, Pablo, por Gracias a estar ti aquí y a una vez más, todos. por compartir. Si te apetece, más adelante podemos hablar sobre el arte y las terapias. Si Sí, vemos que este vídeo tiene muchos likes y que la gente es como que da muestras de que les gusta y tal, pues venga, vamos a por ello. Si no, yo creo que igual también, pero molaría ver que que la gente se lo comentar compre. y también ideas, o sea, que aporten, yo, como dije, ¿no? A lo largo de esta charla, que aporten también ideas creativas, ¿vale? Vale. Que también la gente, si se le ocurren otras ideas y tal, o sea, que hagamos un poquito de sabiduría colectiva, porque todos sabemos, ¿vale? Y Efectivamente. exploremos estos temas. Me Exploremos estos parece muy temas, a bien. ver qué han sentido de lo que han escuchado y que aporten también conocimiento. Venga, genial. Bueno, pues nada, gente maravillosa, os envío desde aquí un fuerte abrazo. No sin antes recordaros que sabéis que os Besos. podéis unir al canal, compartir este vídeo, podéis suscribiros, podéis darle al like, podéis visitar la página de Pablo, en fin, podéis hacer un montón de cosas.
Y nada, seguimos transmitiendo. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, Rayito.